Séptimo grado, Escuela de Pastoral. Lección 9, Misterios de la Providencia. ¿Alguna vez te has sentido totalmente solo y abandonado, como si Dios te hubiera olvidado? O, peor aún, ¿has luchado contra Él en la oscuridad, sintiéndote derrotado e imperfecto? Tranquilo. La historia de Jacob y José en el Génesis nos revela una verdad que te cambiará la vida. Dios usa tus mayores debilidades, tus peores errores y hasta las traiciones más dolorosas para llevarte a una gloria inimaginable. Desde un encuentro en el vado de Yabok hasta una túnica de colores ensangrentada, descubre por qué los planes de Dios son incomprensibles y, aún así, la única garantía de tu salvación. Quédate, porque lo que verás aquí transformará tu fe. Oración por la sabiduría y la comprensión de la lección divina. Oh, Dios eterno y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuente inagotable de toda sabiduría y verdad. Elevo mi espíritu ante ti en este momento de estudio, buscando no solo conocimiento, sino la comprensión profunda de tu santa palabra. Te doy gracias, Señor, por la gracia inmensa de esta lección sobre los misterios de tu providencia, y por permitirme asomarme a los designios de tu amor a través de las vidas de Jacob e Israel, y de tu siervo José. Gracias por la oportunidad de crecer espiritualmente, sabiendo que tu mano guía la historia, desde el principio hasta el último día. Señor, ilumina mi mente y mi corazón. Concédeme la gracia de comprender el incomprensible encuentro en Penuel, para que entienda que luchar contigo no es oponerse, sino cooperar con la fuerza de tu gracia. Que la historia de José, vendido y humillado, me revele que el mal humano no puede frustrar tu plan de salvación. Que vea en la túnica ensangrentada la prefiguración de tu sacrificio, y en su exaltación, tu victoria sobre toda tribulación. Te ruego la luz del Espíritu Santo para aplicar estos misterios en mi vida. Cuando me sienta débil, engañado o abandonado, como Jacob huyendo o José en el calabozo, ayúdame a recordar que tú, que te valiste de hombres imperfectos para tu obra, también te valdrás de mi fragilidad. Enséñame a ser prudente como José, paciente como Israel, y a esperar en tu tiempo perfecto. Que mi estudio no sea vano. Que cada versículo, cada pasaje del Génesis, me impulse a la humildad, la reconciliación y la fe inquebrantable en que tú tienes el control. Que mi vocación sea, como la de ellos, un instrumento dócil en tus manos para la salvación de otros. Amén. Los caminos de Dios son incomprensibles para su criatura humana. Jacob lucha contra Dios. Aquella noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok, afluente del Jordán en Galaad. Les hizo pasar el río e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía vencer, le tocó en la articulación femoral, en el muslo, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió: no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob respondió: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Jacob le preguntó: dime, por favor, tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Esto se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 32, versículos 23 al 30. Este es un pasaje misterioso, incomprensible en su acontecer para nosotros, pues por definición Dios es el Todopoderoso, el Invencible. No cabe pensar que la criatura humana pueda oponerse a Dios y salir vencedora, o al menos en tablas, hasta el punto de que el ser misterioso que lucha contra Jacob tenga que pedirle que le suelte para poder irse. Pudo ser un ángel enviado del Señor para probar a Jacob, pero ni siquiera así se entiende que un ángel pueda quedar en predicamento ante un hombre. Este es un misterio, como todos los que vamos a contemplar en esta lección. Israel significa contender con Dios o pelear con Dios, pero esta expresión puede entenderse en 2 sentidos, uno de oposición, pelear contra Dios, y otro de cooperación, pelear teniendo consigo a Dios. Lo que la mente humana puede imaginar es que Dios quiso poner a prueba a Jacob Israel a fin de que se ejercitara en preparación para llevar a término la misión que le fue encomendada durante su breve paso por esta vida. Porque la historia de la salvación es tan prolongada que durará hasta el último día,
y todos los personajes humanos que en ella intervienen duran lo que un soplo ante la perennidad de Dios, su coautor. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, que significa cara de Dios o rostro de Dios, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara, y tengo la vida salva. El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático, que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 32, versículos 31 al 33. La expresión he visto a Dios cara a cara, y tengo la vida salva se refiere a la creencia entre los hebreos de que aquel que lograba ver el rostro de Yahvé moría de inmediato, como se verá más adelante al pie del monte Sinaí, en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 20. Encuentro de Esaú y Jacob. Cuando Jacob se enteró de que venía sobre el Esaú con 400 hombres, temió por su familia y sus bienes. Por eso dividió tanto a sus 2 mujeres como a las 2 esclavas y sus hijos respectivos en 4 grupos, siguiendo la estrategia de que, si Esaú caía violentamente sobre uno de ellos, los otros 3 se librarían. Esto no fue felizmente necesario, pues cuando le alcanzó Esaú, Jacob tomó una actitud humilde, inclinándose delante de él 7 veces. Esto provocó en Esaú una actitud de reconciliación. Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. Luego levantó los ojos y, al ver a las mujeres y a los niños, dijo, ¿qué son de ti estos? Jacob respondió, son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños y se inclinaron. También se acercó Lía con sus niños y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 33, versículos 4 al 7. Jacob ofreció numerosos presentes a su hermano, quien al principio se negó a aceptarlos, pero tras la insistencia de Jacob, acabó por tomarlos. Con esto, la reconciliación entre los hermanos se consolidó. Jacob no aceptó seguir al paso de Esaú, pues tenía que llevar despacio sus niños y al ganado que estaba criando. De este modo, Esaú se volvió a Seir, donde habitaba, mientras que Jacob se dirigió a un lugar donde edificó unas cabañas para su numerosa familia y séquito. A ese lugar lo llamó Sucot, que significa cabaña o enramada, y también puede entenderse como tienda o tabernáculo. Arribo final a Siquelm. Finalmente, llegó la caravana de Jacob a su punto de destino en Canaán, Siquelm. Dios le había protegido y le había conducido hasta el lugar donde habitaron sus padres Isaac y Rebeca, viniendo desde la remota Paddán Aram. Compró a los hijos de Yame, padre de Siquelm, por 100 agnos la parcela de campo donde había desplegado su tienda, erigió allí un altar y lo llamó, El, Dios de Israel. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 33, versículos 19 y 20. La moneda corriente entonces en la región se llamaba quesitá, la cual podía equivaler al precio de un cordero, por eso se dice agnos, esto es, corderos. El nombre aquí expresado de Dios, Él, es una forma menos común, siendo la más usual Eloa. La palabra Él se usa como sufijo en muchos nombres propios, tales como Ezequiel, Daniel y Joel, todos con referencia a Dios. Jacob se instala en Betel. Un gravísimo conflicto que se narra en el Génesis, capítulo 34, entre los hijos de Jacob y los habitantes de Siquelm, por causa de la violación de su hermana Dina por parte de Siquelm, hijo de Yame, quien también los había acogido desde el principio, dio lugar a un sangriento desenlace. Por eso, Jacob, temiendo la venganza de todos los habitantes de la región sobre él y su familia, atendiendo a la voz de Dios, marchó hacia Betel para instalarse en ese lugar, donde levantó un altar al Señor. Betel, recordemos, es el lugar donde Jacob recibió la revelación en sueños de la escala por donde subían y bajaban los ángeles delante de Yahvé, cuando de muchacho huía hacia Paddán Aram. Después de la consagración del altar, habló así Yahvé a Jacob, díjole Dios, yo soy el Sadai. Sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la doy, y a tu descendencia y sucesión daré esta tierra. Y Dios subió de su lado. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 35, versículos 11 al 13.
El genocidio perpetrado por los hijos de Jacob, Simeón y Leví, sobre la ciudad de Siquelm, que quedó arrasada, debido a la injuria cometida por el hijo de Yame, Siquelm, fue un castigo cruel y desproporcionado que mereció el reproche por parte de su padre Jacob. Pero a la vez nos sirve para entender que, en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, como en la historia de la Iglesia, se mueven personajes no siempre rectos, ni mucho menos santos, pero que Dios se valió de ellos, siendo hombres imperfectos, para llevar a cabo su propósito salvífico. También los hubo verdaderamente merecedores de la gloria eterna, como lo iremos viendo más adelante. De aquí podemos sacar en consecuencia cuán admirable fue la bondad de Dios, que por todos los medios hizo posible nuestra salvación. Jacob fijó, pues, su morada en aquel mismo lugar donde contempló por primera vez la gloria de Yahvé, aquel lugar que él conceptuó como casa de Dios y puerta del cielo. Muerte de Isaac. Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mambré o Kiriat Arba, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió, fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Le sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 35, versículos 27 al 29. Mujeres e hijos de Esaú en Canaán. La Biblia describe en el capítulo 36 del Génesis toda la descendencia de Esaú, con pormenores de los pueblos que de él salieron, dando el nombre de Edom al país donde se extendieron los edomitas, con pormenor de sus reyes. Además, enlista los jefes de las tribus diseminadas, a los cuales titula como jeques, en número abundante. Edom queda al sur de Canaán, dentro del desierto de Sin, al pie del monte Jor. Esta vecindad dará lugar a que más tarde ocurran hechos y relaciones entre los descendientes de los hermanos Esaú y Jacob. Historia de José. El más sobresaliente entre los 12 hijos de Jacob, tanto por su historia como por sus virtudes, fue José. De hecho, lo vemos como el hombre providencial que habrá de llevar adelante durante su existencia la historia de la salvación. José, el hijo mayor de Raquel y hermano único de Benjamín, gozaba de un afecto especial por parte de su padre Jacob. Además, Dios le había otorgado el don de los sueños, de modo que por medio de ellos recibía del Señor el conocimiento de las personas y su situación actual, pero también de futuros acontecimientos, lo cual no se debe tomar como adivinación, sino como revelación divina. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos como le prefería su padre a todos sus otros hijos, y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 37, versículos 3 y 4. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo, oíd el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Dijo, he aquí otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11. Aparece aquí una aparente contradicción histórica, pues parece ser que esto lo narraba José cuando Raquel, su madre, ya había muerto. ¿O acaso el relato es anterior al nacimiento de Benjamín? Pero entonces, ¿por qué hace mención de 11 hermanos? Pudo ser que el sueño significaba que aún su madre Raquel, ya muerta, llegaría a sentir como fuera la misma admiración por el que sus parientes vivos. En cierta ocasión, Israel envió a José desde el valle de Hebrón, donde radicaban, hasta Siquelm, donde sus 10 hermanos apacentaban los rebaños, con el fin de saber cómo se encontraban y después volver a su padre a darle noticias. Tras indagar sobre su paradero, se acercó a donde ellos se encontraban.
Ellos le vieron desde lejos, y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarle. Y se decían mutuamente, por ahí viene el soñador. Ahora, pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos en qué paran sus sueños. Rubén, el mayor, lo oyó y le libró de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida. Rubén les dijo, no derramen sangre. Echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongan la mano sobre él. Su intención era salvarle de sus hermanos para devolverle a su padre. Y ocurrió que, cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y, echándole mano, le arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Y levantando los ojos, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, que iban bajando hacia Egipto. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 37, versículos 18 al 25. Judá salvó la situación sugiriendo que, en vez de mancharse de sangre de su hermano, lo vendieran a los ismaelitas. Vendieron a José por 20 piezas de plata, tiñeron la túnica con sangre de un cabrito y la enviaron a su padre, pidiéndole que examinara la prenda para comprobar si la hallada por ellos era la túnica de José, por si acaso le hubiera atacado un animal feroz dándole muerte. Jacob lo creyó así, lloró amargamente por la pérdida de su hijo e hizo duelo. Durante mucho tiempo por la muerte tan cruel que habría sufrido, despedazado por una fiera. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo al Seol, la morada de los muertos, donde mi hijo. Y su padre lloraba. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 37, versículo 35. Por su parte, los madianitas, llegando a Egipto, le vendieron a Putifar, eunuco de Faraón y capitán de los guardias. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 37, versículo 36. Faraón fue el título de los reyes de Egipto. Fijémonos cuán admirables son los caminos de Dios al ver a José en el extremo de la humillación, de hombre libre, admirado y preferido en su hogar, hasta verse convertido en esclavo y aparentemente abandonado en tierra extraña. De ahí le sacará Yahvé para llevarlo hasta una altura insospechada. Historia de Judá y Tamar. El capítulo 38 del Génesis relata la manera como Judá llegó a tener 3 hijos de la cananea Súa, el primero, Onán, el segundo, y Selá, el menor. Habiéndose casado con Tamar, pronto murió Y de acuerdo con la ley del levirato, del latín levir, que significa cuñado, según la cual, cuando un hombre muere sin dejar descendencia, el mayor de los cuñados debe casarse con la viuda para que el nombre y los bienes de la familia se mantengan, su hermano Onán hubo de casarse a su vez con Tamar. Pero habiendo muerto a su vez Onán sin dejar descendencia, y siendo muy joven aún Selá para poder casarse, Judá, su padre, optó por dejar para más adelante la boda entre Selá y Tamar. Mientras transcurría el tiempo, Tamar, disfrazándose y cubriéndose el rostro, se ofreció a su suegro, del que tuvo un par de mellizos, Pérez y Seraj, o Fares y Sara, según Mateo capítulo 1 versículo 3. La importancia de este hecho es que la línea genealógica del Mesías habría de descender de Jacob, o sea, Israel, a Judá, y de este a Pérez, o Fares, según Mateo capítulo 1 versículo 3, hijo de Tamar. En consecuencia, son Súa la primera y Tamar la segunda mujeres no descendientes de Teraj, padre de Abraham, que intervienen en el árbol genealógico del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo consideraremos que Jesús el Señor no desciende exclusivamente de hombres justos, sino que la santidad del Mesías se debe a la persona divina que es Él, independientemente de la perfección o imperfección de sus antepasados. Jesucristo, el Santo, el Hijo de Dios, se dignó tomar la naturaleza humana, humillándose para ser en todo semejante a nosotros, excepto que en él no hubo pecado. La divinidad preservó a la humanidad de toda desviación o desorden. José en Egipto. En casa de Putifar, Yahvé estuvo con él, y merced a esto todo lo que era encomendado a José por su dueño prosperaba. Por eso, Putifar acabó por depositar toda su confianza en José, encomendándole la administración de todos sus bienes,
los cuales en manos de José se acrecentaron mucho. A tal grado que Putifar acabó por desentenderse de sus asuntos para dedicarse a la vida cortesana cerca del faraón. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José y, con él, ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 39, versículos 5 y 6. José y la seductora. Todo marchaba bien para José, hasta que la mujer de Putifar se fijó en él y trató de convencerle de faltar con ella a la fidelidad de su amo. José se negó definitivamente, tomando en consideración que todo el patrimonio de Putifar le había sido confiado, excepto su mujer, y así se lo hizo razonar. Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 39, versículo 10. Aprovechando un día el encontrarse ella con José en ausencia de todos los demás siervos de la casa, trató de obligarle a prevaricar con ella. Y al negarse a hacerlo él, le arrebató su ropa y, después de llamar la atención de los demás siervos para que le fueran testigos de un supuesto atentado en su contra, al llegar a casa Putifar, con la ropa en la mano, le convenció de la culpabilidad del esclavo hebreo en quien el amo había depositado toda su confianza. Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer, «Esto ha hecho conmigo tu siervo», se encolerizó. Y el señor de José le prendió y le puso en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 39, versículos 19 y 20. Allí se quedó en presidio. José encarcelado. Pero Yahvé asistió a José y le cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel, todo lo que se hacía allí, lo hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 39, versículos 21 al 23. José interpreta los sueños de dos cortesanos. Estando así las cosas a favor de José, sucedió que cayeron presos el jefe de escanciadores, o servidores del vino, y el jefe de panaderos del faraón por causa desconocida, pues habían disgustado al rey. Él los remitió al alcaide de la prisión para que los mantuviera presos en su propia casa, no en la cárcel, donde también alojaba a José, y encargó a éste que les proporcionara sus servicios. Y esto es que, en una misma noche, ambos, escanciador y panadero, tuvieron un sueño cada uno, lo cual los tenía preocupados, pues deseaban tener su interpretación personal. Contaron a José sus sueños de esta manera. El jefe de escanciadores soñó que tenía delante una cepa, la vid, con 3 sarmientos o ramas, de cada sarmiento brotaban yemas que enseguida florecían y maduraban los racimos de uvas. Él tenía en la mano la copa del faraón y exprimía en ella las uvas, poniendo enseguida la copa en manos del rey. José interpretó el sueño en el sentido de que los 3 sarmientos significaban que en 3 días sería llamado por el monarca nuevamente a su servicio y lo repondría en su puesto y en sus labores. Por el contrario, el jefe de panaderos soñó que tenía sobre su cabeza 3 cestas de pan candeal, y que en la cesta puesta arriba de las otras había toda clase de pan que solía comer el faraón, pero venían los pájaros y se comían todo el pan de la cesta superior, de encima de su cabeza. La interpretación de José fue en el sentido de que en 3 días el rey levantaría su cabeza, lo colgarían de un madero, y las aves se comerían las carnes que lo cubrían. Efectivamente, a los 3 días el faraón dio un banquete e hizo traer a su presencia al jefe de escanciadores, lo repuso en su cargo para que él mismo le sirviera su copa. En tanto, el jefe de panaderos fue colgado, tal como lo había predicho José. José había pedido al jefe de escanciadores que, ya repuesto en su cargo, se acordara de intervenir ante el faraón a favor de él para que fuera liberado de la prisión. El hombre se lo prometió, pero el jefe de escanciadores no se acordó de José, sino que le echó al olvido. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 40, versículo 23. Pero las cosas no quedarían así. Después de 2 años, el faraón también tuvo sueños y mandó traer a todos los magos y sabios de Egipto para su interpretación.
Al cabo de 2 años, Faraón soñó que se encontraba parado a la vera del río. De pronto suben del río 7 vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero he aquí que detrás de aquellas subían del río otras 7 vacas, de mal aspecto y macilentas, las cuales se pararon al lado de las otras vacas en la margen del río, y las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces Faraón despertó. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículos 1 al 4. Y vuelto a dormirse, soñó otra vez que 7 espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero he aquí que otras 7 espigas flacas y asoladas, mustias, a medio marchitar debido al calor del sol, brotaron después de aquellas, y las espigas flacas consumieron a las 7 lozanas y llenas. Despertó el Faraón, y he aquí que era un sueño. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículos 5 al 7. Lo primero que hizo el rey al despertar fue convocar a todos los sabios y magos de Egipto a fin de que le dieran una interpretación. Pero cuando todos ellos se declararon incapaces de hacerlo, hasta entonces, el jefe de escanciadores vino a recordar que José, su magnífico intérprete, seguía preso, un muchacho hebreo, siervo del jefe de los guardias de la prisión. Y le contó toda la historia que ya sabemos sobre los sueños de él y del jefe de panaderos, así como de su interpretación y diverso desenlace de ambos soñadores. El faraón ordenó que de inmediato fuera traída a su presencia José, a quien relató sus propios sueños, pidiéndole una interpretación. A lo que éste respondió al rey, demostrando su fe: no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora a Faraón. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículo 16. Refirió entonces el monarca sus sueños a José con la abundancia de detalles que ya sabemos. Después de lo cual él respondió con prontitud: el sueño de Faraón es uno solo, Dios anuncia a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia, y las 7 espigas buenas, 7 años son, porque el sueño es uno solo. Y las 7 vacas macilentas y malas que subían después de aquellas son 7 años. E igualmente las 7 espigas flacas y asoleadas significan que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran hartura en todo Egipto. Pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre, y se olvidará toda la hartura en Egipto, pues el hambre asolará al país, y no se conocerá hartura en el país, de tanta hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño de Faraón 2 veces es porque la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresurará a realizarlas. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículos 25 al 32. Toma entonces el rey una resolución de importancia vital para Egipto, la cual resultará trascendente dentro de la historia de la salvación por la repercusión que tendrá en el futuro. Ahora, pues, fíjese Faraón en algún hombre inteligente y sabio, y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así Faraón, ponga encargados al frente del país y exija la quinta parte, a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo comestible de esos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición de Faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los 7 años de hambre. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículos 33 al 36. Entonces el faraón comprendió sabiamente que en todo Egipto no encontraría hombre prudente capaz de llevar a cabo el plan expuesto por José como no fuera él mismo. De modo que lo colocó por encima de todas las autoridades del país, en reconocimiento de su capacidad para salvar la situación que se avecinaba, y dijo Faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa, y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo Faraón a José: mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José, le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículos 39 al 42. Tenía José en aquel momento 30 años de edad. Muchos honores rodearon a José. Desde transportarse en la carroza segunda del rey hasta haberse casado con Asenat,
la hija del sacerdote de On, en Heliópolis. Recibió diversos títulos, tales como Safnat Paneah, que significa Dios está vivo. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículos 44 y 45. Vinieron, efectivamente, los 7 años de superabundancia, y José cumplió cabalmente su labor de acumulación y almacenaje de los alimentos sobrantes, en cantidad tal que se llegó a perder la cuenta de lo almacenado. Durante los años de bonanza y gran acopio, su mujer Asenat le dio 2 hijos, Manasés, el primero, y Efraín, ambos nombres de origen egipcio. Concluyeronse los 7 años de hartura que hubo en Egipto, y empezaron a llegar los 7 años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Toda la tierra de Egipto sintió también hambre, y el pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. Y dijo Faraón a todo Egipto, Id a José, haced lo que él os diga. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 41, versículos 53 al 55. Este es un pasaje de gran significación que revela cómo Dios, en la realización de sus planes salvíficos, se vale de las segundas causas para cumplir sus fines. José es la salvación de Egipto, y lo va a hacer aún de los pueblos circundantes. A tal grado que, así como el rey dejó en sus manos el acopio de víveres durante 7 años, ahora lo convierte en su distribuidor prudente y sabio, manteniendo en él la total autoridad sobre todo el país. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras han visto en José una figura del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Obedeciendo la voluntad del Padre, se humilló hasta lo último. A él le encomendó el Padre la misión de nuestra salvación y le dio todo poder sobre cielos y tierra. Por eso le exaltó sobre toda criatura y lo glorificó para siempre, pues dice San Pablo, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto se encuentra en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Séptimo grado, Escuela de Pastoral, lección 9, fin.